¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Carla, Zulma. ¿Cómo está? ¿Con frío? Frank, Isabel. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Siendo las 5:32 de la tarde, nos unimos hoy día. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo está, Frank? ¿Qué tal? Más bien les quería comentar que la otra semana tenemos el examen final. Ya esta es la última clase y también voy a habilitar el sistema para corregir los avances del trabajo que les asigné. Voy a habilitar para que ustedes puedan colgar ahí los avances para poder registrar la nota. Ya me falta registrar la nota de la semana pasada de la práctica dirigida que hicimos, que participaron todos. Algunos me enviaron fuera de la clase, no hay problema. Eh, Igual tengo registrada la nota en el sistema, falta registrarlo. Y el trabajo y la nota de examen que lo van a dar ustedes en línea. Profe, lo del ¿Ya? Si trabajo. tuvieran alguna pregunta para dar inicio a la clase del día de hoy. Sí, sí, profe. Respecto a lo del trabajo, ¿cuándo dice que se va a poder subir? ¿Cuándo se va a poder subir? Lo voy a habilitar el día de mañana. ¿Ya? Ah, ok. Para que desde mañana hasta el día viernes puedan ustedes poner el trabajo. Ya van a tener toda esa semana de domingo a viernes para registrarlo. Ya, gracias. Y yo poder cerrar notas el mismo viernes o el sábado podría ser, ¿no? Pero ya tuviera ya los registros, los trabajos. Según el calendario, dice cuándo. A ver, yo tengo acá la última información que me enviaron. El 17, ¿seguro? A ver, vamos a ver. Acá yo tengo. Vamos a ver, chicos. A ver. Me sale el 10 a mí. Revisen bien. 10 es domingo. Me sale 10. La información que solicité. ¿Cuándo terminamos? Semana 8. Me enviaron el 10. Ya no hay problema. Igual estamos en comunicación, tranquilos. ¿Ya? Si no, en todo caso, si es la semana, el 17, el 17 cae ¿qué? Sábado, ¿cierto? Ya, pues la próxima semana estuviéramos dando una práctica calificada de la clase de hoy día, no hay problema, ¿ya? Igual estamos en comunicación, voy a preguntar la información exacta y bueno, pues eh, sábado 16, ¿no? Voy a preguntar exactamente, ¿ya? Pero igual, vamos a explicarles un poquito. De todas maneras, el trabajo va a quedar registrado a partir de mañana hasta el viernes, ¿ya? Van a tener tiempo. Cosa que las clases son hasta este sábado, que vamos a todavía verificar exactamente la información, darían examen el sábado, ¿cierto?
Si no fuera así, el sábado nos vemos igual, ¿ya? Pero para dar práctica calificada. Ya vamos a dar una práctica calificada del tema de hoy día. ¿Ya, chicos? No hay problema. Y el examen la siguiente semana. Me queda claro, ¿no? ¿Está claro, chicos, la información? Sí. Ok. Ya, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Un ratito, jóvenes. Acá está. Ahora vamos a ver. Un momento, por favor. La semana pasada, ¿me recuerdan, por favor, qué tema hemos hecho? La diferencia entre el tú perdón, con acento, tú sin acento, él sin acento. Ah, tildación diacrítica. Sí, sí, eso. Ok. Ya. Tildación diacrítica. Los signos de puntuación hicimos, chicos. No, profesora. Mm. Ya. Entonces corresponden los signos de puntuación. Ya. Ya. Me van avisando si se nota la diapositiva, por favor. ¿Está la diapositiva? Sí, profesora, así se ve. Sí, los signos de puntuación, semana 7. Ok. Igual voy a enviar de una vez el material a
Ya. Ya está. Igual en la plataforma también, ¿ya? Este es el tema de hoy día. Ya, este es el tema de hoy día. Vamos a hablar de los signos de puntuación. Como vuelvo a repetir, si no hubiera clase, si seguiríamos en clase la próxima semana, se da práctica de este tema, signos de puntuación, ¿ya? Que consistiría en proporcionarles un texto en donde ustedes tienen que ubicar o utilizar los signos de puntuación, ¿ya? El utilizar de forma correcta los signos de puntuación. Entonces sería una práctica la próxima semana. ¿Ya, chicos? Bueno, siendo las 5:42, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es la semana 7, que tiene por tema los signos de puntuación. ¿Ya? La capacidad que vamos a desarrollar en ustedes el día de hoy es interpreta y valora de textos denotativos y connotativos, identificando las ideas principales y secundarias. Recordemos que esta capacidad es para todo el conjunto de temas que hemos venido desarrollando durante este primer bloque, ¿ya? Procedimientos, ejercicio de puntuación de textos. Vamos a hablar. ¿Qué vienen a ser los signos de puntuación? Parece mentira, jóvenes, que estos signos, por más, se podría decir, insignificante en cuanto a su estructura, ¿no? La gráfica que tienen estos signos, pero a su vez su función es sumamente importante. Cabe resaltar que la ausencia o el mal uso de un signo de puntuación dentro de un texto genera que la comprensión no se dé. Porque para empezar, si yo elaboro un texto, yo soy la autora de un texto, la que elabora el texto y la que usa los signos de puntuación, la que hace el uso de signos de puntuación. ¿Cuál es mi finalidad cuando yo elaboro un texto? Dar a conocer algo, ¿no? En este caso, ¿quién va a interpretar ese texto? La persona a la que le va a llegar el texto al cual estoy elaborando. Entonces, mi finalidad es de que mi texto sea comprensible, entendible, descifrado, decodificado, interpretado, como quieran llamar, ¿ya? Entonces va a depender mucho de cómo yo elabore mi texto para que esto cumpla su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Interpretar el texto, ¿no? Que la persona que lo va a leer lo comprenda, ¿ya? Entonces, los signos de puntuación juegan un rol importantísimo, porque esas pequeñas pausas, esos pequeños pausas pequeñas, largas, hacen que el texto tenga un significado, tenga una comprensión, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hacer todas las clases de los 4 signos de puntuación que son más importantes dentro de nuestra elaboración de texto, de nuestra gramática, es decir, los más usados, ¿no? Pero ¿qué vienen a ser los signos de puntuación? Son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector, en este caso, ¿quién es el redactor? La que va a crear el texto. El lector el que va a interpretar, ¿no? El redactor redacta con la finalidad de que el lector entienda, ¿ya? Al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, que vienen a ser esas pausas que utilizamos para hacer que el texto sea comprendido. Es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión, ¿ya? Modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Es decir, esas pausas van a hacer posible que nosotros comprendamos lo que se ha elaborado, ¿no? Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente, ya que ese signo, si no está ubicado o no lo hemos utilizado de forma correcta, va a traer como consecuencia la incoherencia en lo que queremos expresar. ¿Ya? Ya se van a dar cuenta en los ejemplos sucesivos de cómo esa falta hace que entendamos diferente el texto. Tipos de signo de puntuación. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas, o sea, ya hay reglas que hacen posible este uso, ¿no? Sin embargo, el individuo o cada individuo haga uso particular de los signos. O sea, basta conocer estas reglas como para nosotros en algún momento hacer uso del signo sin necesidad de aplicación de regla.
solo con darnos cuenta de que de repente en el enunciado como que le falta algo y nosotros podemos hacer uso de este signo, pero es importante partir de una regla, ¿no? Las reglas ya están dadas, pero el redactor puede ser una persona con criterio y puede hacer uso de este signo de acuerdo a su criterio. Ahí vamos a ver en los ejemplos sucesivos, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con el punto, ¿ya? El punto es un signo bastante usado en los textos, ¿ya? Dependiendo de su función, hay tres tipos de punto, ¿ya? ¿Qué nos indica el punto? Dice que indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después del punto siempre se escribirá con letra inicial mayúscula. Esa es una de las principales, se podría ser puntos importantes que debemos de tener en cuenta para utilizar el punto, que luego del punto siempre hay una letra inicial mayúscula, ¿ya? Ahora, si es punto y seguido y punto y aparte, porque si es punto final, definitivamente ya no inicias con letra inicial mayúscula porque su nombre mismo lo dice, punto final es cuando ya he finalizado todo el enunciado, ¿ya? Vamos a partir primero del punto y seguido. Ya se emplea para separar distintos enunciados que forman parte de un párrafo, ¿ya? Es decir, quiere decir que el punto y seguido, que el enunciado sigue en el mismo renglón, ¿ya? O de repente vas a pasar a otro renglón, pero sigue siendo, no, en este caso el punto seguido sigue en el mismo renglón, perdón, ¿ya? El punto y aparte me estoy confundiendo. Quiere decir que la idea sigue en el mismo renglón. Cuando yo hago un punto y seguido, voy a seguir hablando, si estoy hablando, por ejemplo, de la sandía es una fruta muy jugosa, tiene diversidad de nutrientes, ¿no? Punto. Esta a su vez ayuda, cuando yo ya hago el punto, voy a seguir hablando de la sandía, pero desde otro punto de vista, ya no de las proteínas, sino de que de repente sirve para las dietas, ¿no? Voy a seguir hablando del mismo tema, pero desde otro punto de vista, ¿ya? Ahí es cuando se utiliza un punto y seguido, ¿ya? Hablar del mismo tema, pero desde otro punto de vista, ¿ya? Entonces, se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después de un punto y seguido se continuará a escribir en la misma línea. El punto seguido se utiliza para separar oraciones que integran un mismo párrafo. En ese párrafo se habla del mismo tema, pero desde diferentes puntos de vista. Por eso es que separa de un punto y seguido, ¿ya? Ejemplo, el sábado Mariana fue al mercado a comprar una sandía. Luego, ¿no? Ahí está utilizando un punto, ¿ya? Luego viene luego, que viene a ser un conector, ¿ya? Luego de este luego viene una pausa, ¿ya? Volvió a su casa y la guardó en la heladera, ¿ya? Punto final. Ahí se termina el enunciado de este párrafo de 2 líneas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaría si no hubiera esa coma? Vamos a dejar de lado un ratito el punto y seguido y vamos a citarnos en la coma, ¿ya? ¿Cómo sonaría este texto si no hubiera una coma? El sábado, Mariana fue al mercado a comprar una sandía. Luego volvió a su casa y la guardó en la heladera, ¿ya? Sin coma, ahora con coma. El sábado, Mariana fue al mercado a comprar una sandía. Luego volvió a su casa y la guardó en la heladera. ¿Ya? Recordemos que la coma manifiesta una pausa corta. ¿Ya? Siempre va a manifestar una pausa corta. Entonces, esta coma ahí en esta oración hace que la oración se entienda mucho mejor. Con esto no quiere decir que si yo no uso una coma, no se va a entender, se entiende. Pero la regla nos dice que después de un conector luego va a haber una coma. ¿Ya? Ahí está una regla de la coma. ¿Ya? Que luego, de la palabra luego, que es un conector, igual que de pero, se va a utilizar siempre una coma. ¿Ya? Para otorgar una pequeña pausa y a su vez hacer que la oración se entienda mucho mejor. ¿Ya? La miró atentamente, pensó en sus adentros si todo aquello que pasaba era bueno. La vida nunca le había parecido lo suficientemente justa como para que él consiguiera sus objetivos. Sentía como si se tratase de vivir aquello y no pensarlo, ¿no? Se dan cuenta que aquí tenemos uno
3 puntos y seguido. En la primera es, la miró atentamente, pensó que en sus adentros, si todo aquello que pasaba era bueno, la vida nunca le había parecido lo suficientemente justa para que él consiguiera sus objetivos. Sentía como si se tratase de vivir aquello y no pensarlo. ¿Ya? Estamos hablando de un mismo tema en 3 líneas, en 4 líneas, ¿no? Es un párrafo de 4 líneas donde utiliza el autor 3 puntos de vista acerca de, creo que de la vida, de la vida. ¿Ya? Entonces, ahí está el uso del punto y seguido. Es hablar del mismo tema desde diferentes puntos de vista, ¿no? Separados por un punto y seguido. Recuerden que siempre después de un punto y seguido va a haber una letra inicial mayúscula. Ahora vamos a hablar del punto y aparte, ¿ya? Separa párrafos distintos y marca el cambio de idea. En este cambio ya no se va a hablar de otro punto de vista, sino de otra idea, ¿ya? Tras el punto y aparte, la escritura debe continuar en la línea siguiente, es decir, se va a dejar un interlineado, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros procedemos al tipeo, siempre cuando hay un cambio de párrafo y párrafo, siempre hay un interlineado de 1.5, según la estructura APA, ¿no? O según la estructura Vancouver que se utiliza en los tipeos, ¿no? Igual en la escritura también manual hay que dejar un espacio, que quiere decir que la otra idea se continúa en el siguiente párrafo. Esa de párrafo a párrafo hay un punto y aparte. Y cuando yo voy a iniciar en el siguiente párrafo, debo iniciar igual con letra inicial mayúscula. Y en algunos casos con una sangría, que es un espacio entre la primera palabra, ¿ya? Las ideas entran a interactuar de otra manera con lo dicho. El tema del texto no cambia, pero cada párrafo habla desde un punto diferente o bien se aborda de manera diferente. Podemos abordar de otra manera, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? La sangría puede omitirse si tras cada párrafo se inserta una línea en blanco que lo separa del siguiente. Por lo general, siempre tiene que ahí haber un espacio entre párrafo y párrafo, ¿ya? Ejemplo, pocos autores se atrevieron a publicar un libro con su nombre, en el que se hiciera una descripción literaria de los pecados capitales de la vida en el infierno, el purgatorio y el paraíso. Puede ser extraño el hecho de que en una obra que hable de un viaje al infierno, ahí está hablando también en este caso, de excepción literal de los pecados. Acá lo está hablando desde otro punto de vista, el infierno, que tiene relación con los pecados, sí, ¿ya? Se llame precisamente comedia. Existen 2 argumentos que tratan de explicar el porqué de este nombre, ¿ya? Entonces acá la Divina Comedia creo que están hablando ahí, ¿no? En el primer párrafo mencionan los 7 pecados capitales, en el segundo párrafo menciona sobre el infierno, ¿ya? Entonces, chicos, eso vendría a ser el ejemplo de los puntos y aparte, ¿no? Hablar de un tema y en cada párrafo explicar un punto de vista, ¿ya? Acerca o otra idea, ¿no? Otra idea que abarque el tema central. Más ejemplos de punto aparte, ¿no? La pieza tenía 2 ventanas, 2 cortinas rojas surcidas y llenas de retazo. Una luz húmeda se filtraba como un ángel hasta la cama de acolchados amarillos. La maga había pretendido inocentemente hacer una literatura, quedarse al lado de la ventana, fingiendo mirar la calle mientras Oliveira verificaba la falleba de la puerta. Resulta imposible llevar a cabo una exposición completa y rigurosa de la vida de este famoso autor inglés, pues son muy pocos los datos comprobados que se tiene de él. Se mantiene tradicionalmente que nació el 23 de julio de 1564 y se sabe a ciencia cierta que fue bautizado al día siguiente, ¿no? Habla sobre es una parte autobiográfica, ¿ya? Ahora vamos a hablar del punto final. Eso es fácil, ¿no? En este caso es el punto que cierra el texto para culminar. Ya no vamos a abarcar ningún punto de vista, no vamos a poner otra idea. En este caso vamos a terminar por completo lo que queremos dar a conocer. ¿Ya? Ahí les preciso algunos ejemplos. Y vamos a hablar del punto y coma, que es otro de los signos de puntuación más usados. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes?
Ninguna. Ya. Ninguna, ¿no? Ya, entonces vamos a hablar el punto y coma, ¿no? Representa una pausa mayor que la coma, ¿ya? En este caso es la coma manifiesta una pausa corta, ¿ya? El punto y coma manifiesta una pausa larga, ¿ya? En los ejemplos se van a ir dando cuenta, pero menor que el punto y seguido. Se emplea en los siguientes casos. Ahí están los casos del punto y coma, ¿ya? Para separar los elementos de una enumeración cuando se trate de expresiones complejas que incluyen como su pelo castaño, los ojos verdes, la nariz respingona, para separar elementos de una enumeración. Ahora, explico. Cuando tú vas a enumerar, ¿ya? Porque recuerden que también hay comas enumerativas, ¿ah? ¿Ya? En las comas enumerativas, por lo general, son palabras o un bloque pequeño de palabra. Cuando hablamos de bloque pequeño de palabra, estamos hablando de que está compuesto de uno o dos elementos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, su pelo es castaño. Acá hay un bloque de palabras de 4 elementos, ¿ya? Estos 4 elementos suman una pausa larga, ¿ya? Porque si yo fuera es castaño, verdes, respingona, sería coma, porque los bloques de palabras son cortos. Acá, ¿por qué utilizo? Esto podría llamarse un punto y coma enumerativo, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta de que son bloques de palabras compuestos con 2 o más elementos, con 3 o más elementos. Ya en el caso de la coma es 1 o 2 elementos para ser parte de una coma enumerativa. Acá no, acá tiene un elemento que es su, pelo otro, es otro y castaño otro. ¿Ya? Por lo tanto, acá esto hace que sea una pausa larga. Los ojos verdes, otra pausa larga, la nariz respingona, otra pausa larga, ¿ya? Entonces, para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas, a esto se denomina expresiones complejas o expresiones largas, ¿ya? En este caso se utiliza un punto y coma. ¿Qué pasaría si sería pelo castaño, verdes, respingona, sería coma? Palabras cortas, pausa pequeña. Acá es palabras largas, pausa larga, punto y coma. Ante las conjunciones, antes, ¿ya? Ante es antes. Ante la conjunción pero, aunque y más. Cuando se introduce una frase larga, por ejemplo, hace muchos años deseaba visitar ese lugar, punto y coma. Antes de este pero, voy a subrayar, antes de este pero, hay un conjunto largo o acá dice, una frase larga. ¿Ya? ¿Por qué es una frase larga? Porque está constituida de ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. ¿Ya? Por lo tanto, en ese caso, se debe utilizar un punto y coma. ¿Ya? Antes del pero. Nunca se olviden de esto, ¿ya? Si la frase es larga, es antes del pero es punto y coma. ¿Ya? Si la frase es larga, antes del pero es un punto y coma. Antes del aunque es un punto y coma. Y antes del más es un punto y coma si la frase es larga. Igual acá. Si las expresiones son largas, ¿ya? Se utiliza para enumerar punto y coma. Un ratito, jóvenes. Ya. Ahí está, chicos. Hasta ahí comprendido el punto y coma. Chicos. Hola. Sí, profe, Sí, todo. profesor. Profesora. Ya.
Vamos a hablar, acá son dos ejemplos, ¿no? Para enumerar cuando son frases largas y antes de las conjunciones, pero aunque y más si es que hay expresiones largas también, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los usos, ¿ya? Otros usos se podría decir, ¿ya? Para separar las oraciones de un periodo cuando en medio de ellas ya se han utilizado comas, ¿ya? O sea, cuando yo ya utilicé una coma, cuando ya hubo una pausa corta y utilicé una coma, el siguiente siempre va a ser un punto y coma, ¿ya? O viceversa. Si he utilizado un punto y coma en una frase larga, la siguiente siempre va a ser una coma, ¿ya? Pero ahorita estamos en punto y coma, no quiero confundirlos. Ejemplo, fueron a la cena Marcos, miren, antes de empezar con el ejemplo, para separar oraciones de un periodo cuando en medio de ellas ya hay un punto y coma. Y acá está el ejemplo. Fueron a la casa Marcos, ¿ya? Coma, ahí hay una pausa pequeña porque Marcos está compuesto de una palabra. Hay una pausa pequeña, ¿ya? Coma, el papá, que nos dice la regla, que después de una coma siempre va a haber un punto y coma. Acá está el punto y coma. Marcela, otra pausa pequeña. La mamá, punto y coma. Juan, el hermano, punto y coma. Sofía, la prima, punto y coma. Sandra, la hermana. En este caso, como que está explicando, ¿no? ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Marcela? ¿Quién es Cristina? ¿No? Y después de haber puesto el nombre y para explicar, después del nombre una coma, una pausa corta, y después de la explicación, una pausa larga que viene a ser el punto y coma. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, vuelvo y repito, después de una coma siempre viene un punto y coma, y acá está el ejemplo. La camisera blanca, ¿no? Acá empieza por un punto y coma, porque hay una pausa larga. El pantalón, coma, azul, punto y coma. Los zapatos, coma, negro. La correa, café. Las medias, rojas. La corbata, amarilla. Y el sombrero verde. Casi el mismo ejemplo de la anterior, ¿no? Que después de una palabra vas explicando y utilizas un punto y coma. Se utiliza el punto y coma para separar oraciones sintácticamente, ordenadamente, estructuralmente, independientes entre las que existe una estrecha relación semántica. Explico, ¿ya? Siempre dentro de una oración ya hay pequeñas frases que son sintácticamente independientes. Es decir, si yo quito esta oración y no perjudica el sentido, quiere decir que la oración no es subordinada, sino una oración independiente. Cuando es subordinada es cuando depende del resto para tener sentido. ¿Ya? En cambio, cuando es una oración independiente sintácticamente, significa que si yo le extraigo de esta oración, no va a perjudicar el sentido de lo que yo quiero expresar. Ejemplo, el espectáculo se tuvo que suspender. Les devolvieron la plata a todas las personas. Si yo separo esta oración de esta, si yo digo el espectáculo se tuvo que suspender, me comunica algo, tiene sentido completo. Pregunto, chicos, ¿me comunica algo, tiene sentido completo? No se sabe el contexto. No se sabe el contexto, pero igual me está comunicando. El espectáculo se tuvo que suspender. Sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Sintácticamente, si yo les pongo en un papel, analícenme por favor, analícenme esta oración. ¿Tiene sentido la oración? ¿Les comunica algo o le falta algo? Sí tiene sentido, porque el espectáculo se tuvo que suspender. Me está comunicando. Quiere decir que esta parte de la oración es sintácticamente independiente de la siguiente parte, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a separar una oración de otra, ¿ya? Que es independientemente sintáctica, yo voy a utilizar un punto y coma.
Y ahora, para complementar, se utilizó la siguiente parte. Les devolvieron la plata a todas las personas. Esta sí es subordinada. Esta sí es subordinada. ¿Ya? Porque les devolvieron la plata a todas las personas. Le falta un poco de información. Esta sí necesita de algo más para completar el sentido. ¿De quién necesita de esta? En cambio, esta no necesita de esta, porque el espectáculo se tuvo que suspender. En cambio, yo le digo, les devolvieron la plata a todas las personas. Ahí sí como que me falta una información, ¿no? Como que le falta sentido. No me comunica el todo, ¿ya? Esta es subordinada y esta es independiente sintácticamente. Por eso aquí nos dice, sintácticamente, ordenadamente, estructuralmente independiente, entre las que existe una estrecha relación semántica. Toda esta oración me informa mucho. Esta me informa poco, pero me informa. Esta no me informa, le falta sentido. Pero todo el conjunto es semánticamente, están estrechamente relacionados. Igual acá, chicos, fue necesario sacar a todas las personas del lugar. Fue necesario sacar a todas las personas del lugar. Punto y coma. Ya no era posible hacer algo por ellos. Fue necesario sacar a todas las personas del lugar. ¿Me comunica algo? Fue necesario sacar a todas las personas del lugar. Me comunica. ¿Ya? Ya no era posible hacer algo por ellos. Lo otro sí le falta algo. Ya no era posible hacer algo por ellos. Este es subordinada y este es sintácticamente independiente y ambas son semánticamente, tienen estrecha relación. Entonces aquí se utiliza un punto y coma. Todos se marcharon para sus casas. La gente se sintió engañada. ¿Ya? Acá se invierte. Esta es independiente y esta es subordinada. Y todo el conjunto está estrechamente relacionado. ¿Ya? Se escribe punto y coma antes de los conectores adversativos, concesivos o consecutivos. Recuerden que los conectores vienen a ser aquellas palabras que hacen posible la coherencia dentro de un texto. Un texto sin conectores o un texto con conectores mal empleados va a traer como consecuencia la incoherencia. Porque recordemos que 3 elementos intervienen en una elaboración de un texto: la coherencia, la cohesión y la adecuación. ¿Ya? Tanto la coherencia como la coherencia y la cohesión son 2 elementos que dan sentido al texto. ¿Y qué intervienen ahí? Los elementos coercitivos que vienen a ser los conectores. ¿Ya? Los conectores, al igual que los signos de puntuación, tienen un papel trascendental dentro de la elaboración del texto. ¿Ya? Entonces, acá conocemos los conectores algunos, ¿ya? Dice, adversativos consecutivos como pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, por lo tanto, ¿ya? Eso vendría a ser los conectores. Cuando las oraciones que comienzan tienen cierta longitud, ahí está, tener en cuenta, cuando las oraciones que comienzan tienen cierta longitud, o sea, son largas. Si las oraciones no son largas, no puedo utilizar punto y coma, porque el punto y coma es aquella pausa larga. ¿Y cuándo viene una pausa larga? Cuando hay una oración extensa. Si hay una oración corta, no se usa punto y coma, se utiliza coma. Si hay una oración corta. Si hay una oración extensa, se utiliza un punto y coma. Y acá me dice con los conectores, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, por lo tanto, cuando las oraciones que comienzan son de cierta longitud. Ejemplo, la mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche, ¿ya? Acá. Sin embargo, acá. Hasta acá está mi oración extensa, con longitud. ¿Ya? Acá debo utilizar un punto y coma, acá que no está. ¿Ya? Sin embargo, hubo algunos que se fueron temprano. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no, chicos? Está claro esa parte. Ya.
Siempre se ha dicho que es una persona muy ocupada y que no saca tiempo. ¿Ya? Aquí está empleando un punto y coma. Y hay mira, ya hay una oración con cierta longitud. ¿Cuántas palabras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uy, muchas palabras. Hay longitud. Por lo tanto, antes de mi conector adversativo, consecutivo, ¿no? O adversativo, va a ir un punto y coma. Si no, para su trabajo, es decir, se le olvida que también que tiene familia. A ver, a ver, a ver. Siempre se ha dicho que es una persona muy ocupada y que no saca tiempo, sino para su trabajo. Es decir, se le olvida que también tiene, acá está mal, tiene familia. ¿Ya? Acá si nos damos cuenta, vamos a analizar un poquito. Dice, siempre se ha dicho que es una persona muy ocupada y que no saca tiempo. Acá, punto y coma, hay un conector, sino para su trabajo. ¿Ya? Acá, ¿por qué está entrando a tallar una coma? Porque aquí estoy explicando algo. ¿Ya? Sino para su trabajo. Es decir, acá hay otro. ¿Ya? Acá hay otro conector. ¿Ya? Otro conector, que en este caso estoy utilizando después de para su trabajo, porque hay una cierta longitud acá. ¿Ya? Utilizo un punto y coma y luego una coma. ¿Por qué hay una coma acá y acá? Porque así me dice mi regla. Que en el caso de las comas vamos a ver. ¿Ya? En el caso de las comas vamos a ver las reglas de las comas. ¿Cuándo se utiliza la coma? Y la coma se utiliza después de un punto y coma, se utiliza una coma. ¿Ya? Acá también podría utilizar yo. Si yo lo pongo acá, no estaría mal. Por eso es que al inicio decíamos, hay reglas que se tienen que utilizar, que se tienen que cumplir, pero también entra a tallar el criterio. Si yo pongo una coma acá, no le va a quitar sentido, al contrario, le va a ampliar más. Pero el no tenerla tampoco me va a hacer que no se entienda. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Que hay veces tiene que entrar tu criterio al uso de la coma o del punto y coma. ¿Ya? Si tu oración tiene sentido, definitivamente no hay problema. Yo acá lo puedo usar la coma. No hay problema. Yo le pongo la coma. Ya. Ahí le puedo poner la coma. Yo, Margarita, lo pongo la coma. Y digo, la mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche. Sin embargo, hubo algunos que se fueron temprano. Sin la coma. La mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche. Sin embargo, hubo algunos que se fueron temprano. Ahí ya no hay pausa. Si yo quiero, le pongo pausa y le hago que se extienda más la oración. ¿Ya? Entonces entra a tallar mi criterio también. Siempre y cuando respetando las reglas. Porque mi regla dice, después de un punto y coma, puede ir una coma. ¿Ya? Siempre y cuando otorgue sentido a la oración. No le haga perder la esencia de lo que yo quiero comunicar. ¿Cómo quiero que mi interlocutor entienda este texto? ¿Con pausa o sin pausa? ¿Ya? Porque con pausa me informa, me comunica, entiendo. Sin pausa, igual. Entonces puede que sí, puede que no lleve. Pero ¿qué pasaría si yo le quito el punto y coma? Ahí sí cambia todo. Porque ahí diría, la mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche, sin embargo hubo algunos que se fueron temprano. No hay ninguna pausa. No me hace respirar, no me hace entender, no comprendo. Ya. Entonces así es, chicos. Hay que utilizar un poco también del criterio, ¿ya? Nota, cuando el enunciado que va antes del conector es corto, se debe usar la coma, lo que les acaba de mencionar. Cuando tiene pocas palabras antes, ¿no?, del conector, se debe utilizar la coma. Ahí está el ejemplo. Llamará pausa corta. Por lo tanto, hoy se me colgó. Pausa corta, por lo tanto, se usa una coma. Pero no sé cuándo. Quiero comer,
aunque no sé qué, ¿ya? Conectores, pausa corta, coma. Conectores, pausa larga, punto y coma. Luego una coma si es que hace falta. Y por último, la coma. En este caso, la coma sí se parece a los usos del punto y coma, pero tiene usos más frecuentes. ¿Ya, chicos? Vamos a empezar. La coma es un signo de puntuación que sirve para representar gráficamente una pequeña pausa, ¿ya? En el discurso. Su función es la de separar o aislar ciertos elementos o unidades para dar ese sentido. Este signo se usa frecuentemente, igual que el punto y coma. Entonces, saber correctamente su uso es de suma importancia, ¿ya? En el signo de puntuación más común y su correcta utilización nos ayuda a entender mejor un texto y a darle sentido. Por ese motivo, su uso no debe ser arbitrario y está sujeto a una serie de normas, ¿ya? No debemos utilizarlo por doquier, por lo menos debemos saber sus usos principales, ¿ya? Y que son facilísimos. Ya sabemos que después de un punto y coma va a haber una coma. Ya sabemos que antes de las conjunciones adversativas, consecutivas, si hay una pausa corta, si hay una palabra corta, una frase corta, va a ser en vez de punto y coma va a ser una coma. Ahí están dos reglas, ¿sí? Dependiendo de su utilización y la función que cumple en el texto, podemos encontrar diferentes tipos de coma. Acá hay tipos, más fácil todavía, ¿ya? Vamos a empezar de los tipos de coma. La coma en vocativos. ¿Qué viene a ser la coma en vocativo? La forma que utilizamos para referirnos a alguien directamente. Cuando yo hablo, por ejemplo, Margarita, la más estudiosa del salón, eso vendría a ser, se confunde mucho como la coma explicativa, la coma en aposición, ¿ya? El vocativo, el explicativo en aposición se parece, ¿ya? Con la única diferencia que aquí en el vocativo no va a ir entre comas, simplemente vas a dar una breve explicación de la palabra que antecede. Explico. Alberto, esta tarde voy a tu casa a ver el partido. ¿Ya? Acá es vocativo porque le estoy diciendo a Alberto qué va a pasar. Entonces ahí necesito una coma, necesito una pausa, porque le voy a explicar lo que va a pasar. ¿Qué función está cumpliendo esa coma? En vocativo. ¿Ya? Hay una pausa. ¿Qué pasaría si no lleva esta coma? ¿Cómo sonaría? Alberto, esta tarde voy a tu casa a ver el partido. Como que algo, no. Pero si yo le digo, Alberto, esta tarde voy a tu casa a ver el partido. Ahí es otra cosa. ¿Qué está pasando? Le estoy diciendo a Alberto que voy a ir a su casa. Hay un vocativo ahí, porque el vocativo me dice aquí que lo utilizamos para referirnos a alguien directamente. ¿A quién nos estamos dirigiendo? A Alberto. Otro. ¿Por qué ha venido tan pronto don Luis? ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Ahí se ha invertido. La explicación, la forma donde nos estamos refiriendo se ha ido adelante y la persona se ha ido atrás, don Luis. Pero el orden de los factores no altera el producto. La explicativa, donde nos estamos refiriendo o lo que estamos queriendo dar a conocer está adelante y la persona está atrás. ¿Dónde debe ir la coma? Aquí. ¿Ya? Pero recuerden que esto es una coma en vocativo. Acá podría ser un punto y coma, dices tú, ¿no? Pero no puede ser un punto y coma puesto que estamos hablando de vocativo. Y es la explicación que se hace directamente a alguien. ¿Ya? Por favor, señora, le pido que no se preocupe. Acá entre comas. ¿Ya? Porque estamos mencionando a una persona profesamente o específicamente. ¿Qué pasaría si yo quito la segunda coma? Vamos a ver si tiene sentido. Por favor, señora, le pido que no se preocupe. Sí, si yo le quito, ¿me comunica? Sí, me comunica. Sí, me comunica, porque digo, por favor, señora, le pido que no se preocupe. Pero aquí le ha querido dar realce en el texto. Por favor, señora, le pido que no se preocupe. ¿Ya? ¿Qué podría ser ahí? Le estás especificando
esta palabra le estás dando más realce a la palabra. Dime, Fran. Profe, o sea que esa coma, la coma vocativo, va bien sea antes o después del sujeto del que se está hablando. Sí, claro, Ok, vale, gracias. ¿ya? Y bien puede ir 2 comas o una, dependiendo del realce que tú quieras dar. Como les estoy explicando del por favor, señor. Si yo solo utilizo la primera coma y no la segunda, no pierde sentido el texto. Miren, por favor, señora, le pido que no se preocupe. Pero como aquí tiene 2 comas, uno al inicio y al final de la palabra, yo digo, por favor, señora, le pido que no se preocupe. ¿Ya? Ahí entra un poco de criterio. Si tú le quitas la coma, me sigue comunicando, sí. Si yo saco la de adelante y la de atrás, sí, pues, ¿no? Por favor, señora, le pido que no se preocupe. Ahí no hay ninguna pausa, como que no estás dando oportunidad a comprender lo que te quieren dar a conocer. Coma enumerativa. Se parece a la coma, al punto y coma que hemos visto, ¿no? Su pelo era castaño, sus ojos color verdes, su nariz un poco respingona, ¿ya? Se parece al punto y coma, pero ahí eran frases largas, enunciados largos, porque la punto y coma manifiesta enunciados largos, la coma manifiesta enunciados pequeños. Ejemplo, la coma enumerativa es cuando enumeramos una serie de elementos, los separamos mediante comas, ¿no? Me gustan las películas de aventuras, de terror, de horror, de misterio. Cada una tiene su pausa. Me gustan las películas de aventuras, de terror, de horror, de misterio. Cada una tiene su pausita. ¿Qué coma es esa? Enumerativa. O cuando dice, Margarita, ¿qué te gusta comer? Bueno, los frijoles, la papa, el arroz, el camote, el pescado, el pollo, la pavita. ¿Qué estoy enumerando? Cada enumeración estoy teniendo una pausa ahí. No digo, Margarita, ¿qué te gusta? La papa, el arroz, el pollo, el pollo, la pavita, el pescado. No hay pausa y hablas desordenado. Y hay gente que habla así, rápido, rápido, y no da esa pausa que hace que nosotros podamos entender lo que tú quieres dar a conocer, ¿no? No es lo mismo decir papa, arroz, pollo, pescado, pavita, y otras cosas más. No. Trajeron de toda la fiesta pan, queso, bebidas, embutidos. Ahora, por lo general, cuando empiezas a enumerar, o bien empiezas con la palabra directo, o bien empiezas con 2 puntos para empezar a enumerar. ¿Ya? En el primer caso ha empezado, me gustan las películas de aventuras, de frente enunciando, luego una pausa de terror, de horror, de misterio, y pone un punto suspensivo. Ahora al final tú puedes ir enumerando hasta el final o puedes poner punto etc. ¿Qué quiere decir? Que la enumeración sigue. O bien puedes poner puntos suspensivos que también da a entender que prosigue. Ahora, si tú quieres poner todo hasta el final, no hay ningún problema. Si no quieres eso, pones punto etc. Entonces ya conocemos 2. En vocativo, que va a manifestar estrictamente algo sobre el sujeto anterior. El de enumerativo que enumera un conjunto de series. Y por la coma elíptica, ¿ya? La coma elíptica es un tipo de coma que se utiliza para omitir el verbo dentro de una oración. Para no caer en redundancia, para no repetir la misma palabra 2 veces dentro de una oración corta. Vamos a citar como ejemplo la primera. Su hermano mayor es alto, su hermana baja. Acá, mira, acá hay una frase larga, se utiliza un punto y coma, ¿ya? Acá, su hermano mayor es alto. ¿Cuál acá es el verbo acá? Es un verbo copulativo, ¿ya? Entonces, para obviar este verbo en la segunda oración, su hermana es acá. En vez de se utilizó una coma. Esta coma está reemplazando a es una coma elíptica. ¿Qué nos dice la coma elíptica? Es aquella que se utiliza para suprimir el verbo dentro de una oración. ¿Ya? La coma elíptica.
Otro, Juan trajo la carne, ¿ya? Luis el pescado. Luis, acá el verbo es trajo. ¿Ya? Trajo, traer, del verbo traer. Luis, acá en vez de poner traer, le han puesto una coma elíptica. La está reemplazando a trajo, igual que acá a es. ¿Ya? Margarita vendrá por la tarde. Punto y coma. María vendrá por la noche. En vez de poner vendrá, se ha puesto una coma elíptica. La selección peruana jugará el lunes 13, bueno, este es pasado. Uruguay jugará el jueves 14. En vez de jugará, se ha puesto la coma. Comprendido, chicos, ¿no? La coma elíptica. Para suprimir el verbo dentro de una oración. Ahora, suprimir el segundo verbo. ¿Eh? No el primero. El primero no se suprime. Porque si no, no supiéramos de qué verbo estamos hablando. ¿No? Acá se suprime el segundo verbo para no redundar. Para no volver a repetir el mismo verbo. Coma explicativo o incidental, ¿no? Separamos entre coma la información a modo de inciso o explicación. Es la coma que explica. Se va a parecer a la vocativa, la primera, que en el caso de la vocativa mencionaba sobre el elemento anterior, pero no necesariamente explicaba, solamente lo mencionaba una información adicional, pero del elemento anterior. En este caso sí va entre comas, inicio y final, porque explica. ¿Ya? Ejemplo, el policía cansado llegó a casa tras un duro día de trabajo. ¿Quién está cansado? El policía. ¿Qué es esto? Explicando. ¿Qué está explicando? Que el policía está cansado. ¿Qué es esto? Es una explicación que va inicio y final con coma. Los niños entusiasmados por el viaje. ¿Quiénes están entusiasmados? Los niños. ¿Ya? Inicio y final, coma explicativa. Cantaron en el autobús. La luna brillante e imponente. ¿Qué es brillante e imponente? La luna. ¿Ya? Resplandecía en la noche. ¿Esto qué tipo de coma es? Coma explicativa. Explica todo sobre el sujeto. Siempre va a haber una explicación acá. ¿Ya? Por ejemplo, la vecina, la más chismosa del barrio, se ha ido de viaje. ¿Quién es la más chismosa del barrio? La vecina. ¿Ya? Coma positiva. Es semejante a la coma explicativa. Por eso les decía, la vocativa, la explicativa y la apositiva se parecen. Pero en el caso de la vocativa no va entre comas, solamente al inicio. En el caso de la explicativa sí entre comas, ¿ya? En este caso la explicación va entre comas en un nombre o grupo de nombres. Puede ser una palabra o dos palabras, pero acá lo más importante, si es que en algún caso se confunden entre apositiva y explicativa, ambas van entre comas, nada más, ¿ya? Alfredo, el profesor de matemáticas, aprobó a toda la clase. María, mi vecina, regó las plantas en mis vacaciones. María, la hermana de José, está estudiando, ¿ya? Acá podría ser apositiva, explicativa. Si ustedes me ponen, por ejemplo, apositiva, explicativa, no hay problema, porque ambas cumplen la misma función. Similar, porque ambas explican todo sobre el elemento anterior. En este caso, el sujeto. Coma hiperbática se usa cuando el orden de los elementos en una oración no es natural. Es cuando, por lo general, hay un desorden gramatical. ¿Ya? Ustedes saben que la estructura de una oración está compuesta de sujeto y predicado. En muchos casos no se utiliza ese orden lógico. Se empieza de atrás para adelante o viceversa, bueno, de atrás para adelante, y esto otorga como que un sentido erróneo de lo que queremos expresar. Voy a citar como ejemplo, ganas de cocinar, no tenía muchos. Pudiendo decir, no tenía muchas ganas de cocinar. En este caso, para separar el orden, ¿no? Y no caer en un error gramatical, se utiliza una coma. Y esta coma se llama hiperbática, que es la coma que se utiliza en la alteración del orden habitual de las oraciones. O más conocido como el hiperbatón, ¿no? Que es una figura literaria dentro del
de la literatura. Igual también la coma elíptica también es una figura literaria. El orden natural sería, no tiene muchas ganas de cocinar. Y si yo utilizo de esta forma, ya no utilizaría coma. ¿Ya? De frente pasaría a mí esto. Más ejemplos. Conforme llegaba a la sala, se iban sentando. ¿Ya? Pudiendo ir, se iban sentando conforme llegaban a la sala. ¿Ya? Ahí está un ejemplo de coma y verbo. La coma adversativa. ¿Cuál es la coma adversativa? Se pone antes de determinadas conjunciones que establecen una adversión, resistencia o conjunciones como. Las conjunciones pero, más, si no y aunque. ¿Ya? Se pone antes, dice. Siempre y cuando no haya extensión en la oración. Porque si hay una oración extensa, antes de esas conjunciones tiene que ir un punto y coma. Pero si hay una oración corta, se va una coma. Ejemplo, puedes salir a jugar, pero antes de las 8. Acá hay una extensión corta. ¿Ya? Dijo que no quería ir al cine, sino a dar una vuelta. Acá yo discrepo mucho. Acá hay una extensión relativamente entre larga y mediana. Sin embargo, está en el ejemplo, ¿ya? Podría ser así. Yo lo pondría así. Yo, Margarita, le pongo así, coma. Y acá, así. Dijo que no quería ir al cine, sino a dar una vuelta. Yo lo pusiera así. ¿Ya? Y así lo voy a dejar. Para que se acuerden que cuando hay una extensión larga, hay que utilizar un punto y coma antes de esta. Aprobó el examen de conducir, aunque cometió algunos errores. Aprobó el examen de conducir, aunque cometió algunos errores. Acá también podría ser lo mismo, el mismo caso. Acá yo le cortaría acá. Esperen, chicos. Acá. Ahora sí. Aprobó el examen, aunque cometió algunos errores. ¿Ya? Reglas claves del uso de la coma, ¿ya? Con los conectores discursivos, separamos por coma los conectores discursivos, sin embargo, aunque si no, no obstante, en primer lugar, por último, en primer lugar, me gustaría daros la hora, darosla en hora buena. Darlos es. En hora buena. Esta es una palabra compuesta. Hora buena. ¿Ya? Está muy cansado, o sea, me fui a dormir pronto, ¿ya? No había podido ir a clases por su enfermedad, aún así sacó buenas notas. Acá dice, separamos por comas los conectores discursivos. Sin embargo, antes, acá, en primer lugar, ¿no? Acá, por lo visto, después de estos conectores discursivos viene una coma. Después, lugar, o sea, aún así. ¿Ya? Después. No antes, después. En intersecciones, va, oye, bravo, uf, hola, madre mía, qué barbaridad, oye, coma. Coma. Va, oye, bravo, coma. Uf, hola, hola, coma. Madre mía, hola, coma. Ya. En fechas, claro que sí. Actualmente pues tenías la fecha, ponías lunes 29 de marzo de 1998. Ahora no. En Madrid, Lima, 29 de junio. Después de la fecha se utiliza una coma. Ya según la Real Academia de la Lengua, ahora actualmente se pone así las fechas. En citas también, ¿no? Si una cita va entre comillas, la separamos del verbo por una coma. Creo que ganamos la copa, estamos trabajando duro. Si va a la cita entre comas, luego de las comillas va una coma.
¿Se me escucha? Porque le siento que estoy hablando lejos. Sí, se Sí, escucha sí a se mí. escucha. Ok. Un buen viajante no tiene planes, ¿no? Acá va entre comas. Entre comillas, perdón. Hoy. Acá era entre comillas, ¿ya? Dijo Confucio. Y hasta acá, chicos. ¿Alguna preguntita? Entonces, ¿en qué vamos a recapitular en qué estamos quedando hoy día, ya? Vamos a quedar que si sigue las clases la próxima semana damos práctica de signos de puntuación, ¿ya? Para esto, el mismo sábado voy a colgar la práctica en el sistema, ¿ya? En el sistema va a estar habilitado desde mañana hasta el día viernes para colgar el trabajo del 50% avanzado de lo que les dejé. ¿La monografía, Miss? ¿Perdón? ¿La monografía, digo? Sí, hasta donde han avanzado, ¿ya? Para que Ah, tengan una nota adicional todos y salgan con excelentes calificaciones al una, término una del pregunta, taller. Miss. ¿La monografía se baja en la plataforma o tenemos que enviar a su correo? No, en la plataforma, Ya, ya, pero Miss. para eso yo tengo que habilitarlo. Listo. ¿Hasta qué hora hay plazo, Miss? No, hasta el viernes a la medianoche, pues, Ya. Hasta el viernes a ¿ya? medianoche. Viernes, medianoche, a partir de mañana va a estar habilitado hasta el viernes a la medianoche. El Ya. sábado, si es que hay clases, vamos a dar práctica de signos de puntuación, que lo voy a habilitar el mismo sábado. Y la otra semana estuviéramos dando el examen final. Ahora, si se termina el sábado todo, igual sigue. Se apertura la plataforma mañana para el trabajo de la monografía y el sábado el examen. Eso les voy a comunicar por chat, no se preocupen, ¿ya? Vamos a estar manteniéndonos comunicados por medio de chat para ver cómo va las cosas, ¿ya? Según lo que tengo yo entendido, terminaba la próxima semana, pero si ustedes me dicen que está el 16, no hay problema. Para mí mejor todavía, ¿ya? Ya les envié la clase de los signos de puntuación, va a estar la práctica facilísimo, el examen igual. El examen va a ser de 4. Ya les dije, ¿no, chicos? De 4 temas. Sílaba, ortografía, tildación diacrítica y signos de puntuación. No, mentira. De la comunicación y sus elementos. Ya, la comunicación y sus elementos. Sílaba, ortografía, tildación diacrítica y signos de puntuación. De 5 temas entra el examen. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Podría repetir, por favor, nuevamente, Miss? Ya, va a entrar de 5 temas el examen. El lenguaje, donde entra a tallar la comunicación humana, los elementos de la comunicación, ¿ya? La sílaba, que entra dictongo, tritongo y hiato. La ortografía, que entra las agudas, graves y esdrújulas. La tildación diacrítica, que entra la tildación de monosílabos. Y la clase de hoy día. 5 temas entran en el examen, De acuerdo. ¿ya? Teoría y práctica. Solo son 10 preguntas. ¿Ya, chicos? Cualquier duda me escriben, por favor. Si no les contesto inmediatamente, después les vuelvo a contestar, pero que sea por el chat de técnicas de comunicación. A veces por el privado, por un tema de seguridad no les contesto, pero si ustedes me escriben ahí, yo sí les voy a contestar, ¿ya? Me disculpo con Frank que me escribió estos días, pero le respondí. Igual, todos tienen la nota de la semana pasada, así que me falta registrar el día de mañana aperturo, junto con el registro también de la nota de la semana pasada. Si no hay más que decir, nos estaríamos viendo la próxima semana. Listo, profe. Buenas noches. Muchas Ok, gracias. nos vemos, chicos. Cuídense muchísimo y abríguense. A mí, gracias. Saludos, Miss, cuídese, saludos. Chao, cuídense.